Hola a todos, bienvenidos a Medi4All. Soy el Dr. César y el día de hoy vamos a ver cómo saber si tengo una enfermedad de transmisión sexual, ETS o ITS. Primero, hay que saber que ITS y ETS no son lo mismo. ITS es una infección de transmisión sexual, donde no hay síntomas, por ejemplo VIH o VPH. Y una ETS es la enfermedad causada por la ITS, donde hay síntomas, por ejemplo el SIDA o el cáncer cérvico-uterino. Cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS. Sientes dolor o ardor al orinar, flujo o secreción inusual, has tenido fiebre, ganglios inflamados o picazón. Todos estos síntomas podrían ser señal de una ETS. Más de 30 bacterias, virus y parásitos se transmiten por contacto sexual. Hay 8 agentes que son los más frecuentes y de ellos 4 se pueden curar: sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis. Hay 4 infecciones que son víricas y son incurables, como hepatitis B, virus de herpes simple, VIH y virus del papiloma humano. ¿Cuál es el problema? Que una gran parte de estas infecciones son asintomáticas, es decir que aún las podemos transmitir a la pareja y no nos vamos a dar cuenta. La mejor forma es prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Con un método muy eficaz, que son los preservativos o condones, ya sea masculinos o femeninos. Nos van a proteger incluso contra el VIH. Hay excepciones cuando hay úlceras extragenitales o lesiones fuera del área genital, como en el caso de sífilis o herpes, pero para el resto nos van a ayudar. Además, hay otras formas de prevenir, como vacunas, por ejemplo contra hepatitis B, o vacunas contra el virus del papiloma humano, que nos puede dar a reducir el riesgo de cáncer de cervix. Y sirve tanto para mujeres como hombres desde los 9 años en adelante. Ya las han aprobado incluso hasta los 45 años. Y las dosis son variables. De hepatitis B puede haber de 2 y 3 dosis. Y de VPH puede haber de 2 y 3 dosis. Una advertencia: para todas aquellas mujeres embarazadas hay que tener cuidado. Y es porque son peligrosas las ITS. Y segundo, son peligrosos los medicamentos que reciben, es decir, el tratamiento. Porque tanto la infección como el tratamiento pueden dañar al bebé. Por eso solo su médico les puede dar el tratamiento para la ITS. Empecemos con las enfermedades. Gonorrea es una enfermedad causada por Neisseria gonorrhoeae, que es una bacteria Diplococo gram negativo. En el hombre va a ocasionar uretritis aguda, que es una inflamación de la uretra con supuración abundante. En la mujer va a haber leucorrea, que es una secreción vaginal espesa o turbia. Va a haber dolor al orinar, llamado disuria, o prurito, que es picazón. Los primeros síntomas van a aparecer dentro de los 10 días después de la exposición, aunque algunos pacientes van a tardar meses para mostrar síntomas y pueden ya estar infectados. La gonorrea no solo va a estar en el área genital, sino que puede estar en el área anorrectal, dando dolor a la defecación, secreción o hemorragia. Puede estar en el área orofaringea, dando molestias locales o amigdalitis febril. Hay una gonorrea neonatal que va a afectar más que todo la conjuntiva. El recién nacido se va a contaminar en el canal de parto, pero también puede haber una gonorrea conjuntival de adulto, donde hay enrojecimiento de la conjuntiva, supuración y queratitis, todo esto en el ojo. Puede haber una gonorrea con infección diseminada, hasta en el 1 a 3% de los pacientes, con exantema maculopapular, fiebre, dolor articular, iritis y mialgias. Lo importante es que la gonorrea nos va a dar supuración verde amarillenta y dolor al orinar. Si no la tratamos puede producir artritis, úlceras o infección incluso en el cerebro. Y en el niño se puede infectar durante el parto, entonces le puede ocasionar ceguera al niño. El tratamiento de elección es ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, una sola dosis. La otra uretritis es la no gonocócica. La que acabamos de ver es la gonocócica por gonorrea. Entonces todas las demás se clasifican como inespecífica o no gonocócica e incluye
varios agentes: Clamidia trachomatis, Uroplasma, Trichomonas, Cándidas y hemófilos. Todas van a dar un exudado uretral moderado o leve, acuoso, turbio o purulento. Puede haber disuria, ya dijimos dolor al orinar, prurito que es picazón, y pueden ser asintomáticas estas uretritis no gonocócicas. Lo importante es que el agente más frecuente y normalmente que ocasiona esto es Clamidia trachomatis, y muchas veces infecta cuando hay ya una uretritis por gonorrea. Entonces vamos a tener una infección de ambas. Por lo tanto, esta es una ETS diagnosticada frecuentemente. Y como casi siempre van juntas, el tratamiento se da para ambas. Ceftriaxona para la gonorrea y acitromicina para Clamidia trachomatis. Aquí está acitromicina 1 gramo, monodosis, una sola dosis. La clamidia no se pasa ni por besos ni por compartir toallas, pero si hay supuración, sensación de ardor al orinar e inflamación puede haber. Además, incluso puede llegar a la esterilidad. Es importante que el médico diferencie entonces entre una uretritis gonocócica y una no gonocócica, ya que los agentes son totalmente distintos, el periodo de incubación es distinto. En la ocasionada por gonorrea va a ser un inicio brusco, es decir, rápido, luego de la relación a los 2 a 7 días. En cambio, la no gonocócica va a tardar semanas, de 3 a 6 semanas, es un inicio gradual. El exudado va a ser más abundante y purulento en la gonocócica, y en la no gonocócica es más escaso y mucoso. Y el diagnóstico obviamente es clínico, pero nos puede ayudar un examen de Gram o un cultivo para saber exactamente si es Neisseria gonorrea o algún otro agente infeccioso. La sífilis es una enfermedad ocasionada por Treponema pallidum. Es una bacteria, un Spirocheta gram negativo, que va a ocasionar unas llagas llamadas chancro. Es una llaga dolorosa en genitales, pero también puede estar en otras partes del cuerpo. Puede dar fiebre, fatiga y agrandamiento de ganglios linfáticos. Este chancro va a aparecer a las 3 semanas después del contacto y va a desaparecer espontáneamente a los 15 o 30 días. Lo importante de la sífilis es que tiene varias fases. Una fase temprana, que sería la primaria. Luego hay una fase secundaria con erupciones y otros síntomas. Una fase latente donde desaparecen los síntomas. Y una fase tardía donde hay complicaciones graves. En la sífilis secundaria se desarrolla 6 a 8 semanas después de la aparición del chancro. Signos importantes son exantema maculopapular generalizado que va a desaparecer espontáneamente sin cicatriz. Luego va a haber una fase o sífilis latente que viene después de la secundaria. Esta fase latente es sin síntomas, asintomática, y la duración es variable. En el análisis de sangre el paciente va a salir positivo, pero no va a haber síntomas. Y por último, la sífilis tardía aparece con el paso de los años, 8 o 10 años, o puede nunca llegar. Lo importante es que una vez que ya está la sífilis tardía, esta se queda hasta la muerte del paciente. Algunos síntomas son entumecimiento, parálisis, ceguera, demencia, falta de coordinación y otras complicaciones graves. Y hay una sífilis congénita, que es cuando la mujer está embarazada y la sífilis se transmite al feto. Ya dijimos, la sífilis es por contacto directo con las lesiones. Tenemos la primera sífilis primaria, que va a aparecer el chancro o una llaga. En la sífilis secundaria hay un sarpullido, puede haber fiebre, inflamación de ganglios linfáticos o incluso pérdida del cabello. Y en la sífilis terciaria va a haber afectación de órganos como cerebro, hígado, hueso y corazón, es donde se va la bacteria. Puede aparecer también estas gomas sifilíticas en otros lugares como en lengua o en la piel. Y el tratamiento, gracias a Dios, es la penicilina y continúa siendo desde hace mucho tiempo. Para el diagnóstico o serología de sífilis hay 2 tipos de pruebas. Las no treponémicas, que es RPR o VDRL, se utiliza bastante con mujeres embarazadas. Se van a negativizar luego del tratamiento y más que todo es para seguimiento. Y hay unas pruebas que se llaman treponémicas, que son específicas, van a confirmar el diagnóstico y estas nunca se van a negativizar. Entonces tenemos un paciente con lesiones que son sospechosas de sífilis. Lo ideal es hacerle un campo oscuro o inmunofluorescencia, que es un estudio especial por microscopía. Si sale positivo hay que darle tratamiento.
Pero, digamos, el paciente tiene síntomas o es una mujer embarazada, se le hace prueba no treponémica, VDRL o RPR. Aquí no hay negativo ni positivo, sino que hay no reactivo, que es lo mismo que esté negativo, y reactivo es decir que está positiva. Bueno, si le hacemos RPR o VDRL, que es una prueba no treponémica y sale no reactivo, hay que repetir la prueba más adelante. Pero si sale reactivo, eso no nos dice que tiene sífilis, pero sí nos obliga a hacer una prueba treponémica. Y si es reactiva, ahí le vamos a dar tratamiento para sífilis. Si la prueba treponémica sale no reactiva, lo más probable es que sea un falso positivo. Para que quede más claro está el cuadrito: pruebas no treponémicas como RPR y VDRL y las pruebas treponémicas. El paciente con prueba no treponémica negativo o no reactivo y treponémica no reactivo, no hay sífilis, o es muy temprano para diagnosticarla en este momento y no hay anticuerpos. Ahora, si la no treponémica es positiva y la treponémica es positiva, el paciente tiene sífilis. Si no está en tratamiento, significa que es un diagnóstico de sífilis, pero si está en tratamiento, hay que medir los títulos. Si la no treponémica está positiva y la treponémica negativa, es un falso positivo. Y si la no treponémica es negativa o no reactiva y la treponémica es positiva o reactiva, es una sífilis que ya fue tratada. O es un falso negativo y hay que repetir la prueba. Lo importante, hay que darle tratamiento también a la pareja. Si tuvo sífilis primaria, hay que tratar a las parejas con las que estuvo en los 3 meses anteriores. Si es una sífilis secundaria, hay que tratar a todas las parejas con las cuales estuvo en los 6 meses anteriores. Y si es una sífilis latente precoz, hay que tratar todas las parejas que tuvo en el año anterior. El tratamiento ya dijimos que era penicilina. En este caso, si es una sífilis primaria, secundaria o latente precoz que tiene menos de un año de evolución, solamente son 2.4 millones de unidades intramusculares de penicilina G benzatínica, una única dosis. Si es alérgico a la penicilina, se utiliza doxiciclina o tetraciclina. Si la sífilis no se sabe cuánto tiempo lleva, o ya lleva más de un año, o es una sífilis terciaria, o sea complicada, vamos a utilizar 7.2 millones de unidades. Pero en realidad son 2.4 millones de unidades de penicilina G benzatínica intramusculares en 3 dosis, una cada semana. El chancroide o chancro blando es una enfermedad ocasionada por Haemophilus ducreyi, una bacteria Coccobacillus gram negativo. También va a producir un chancro, pero esta solo es una, o son pocas, en glande o labios. Son blandos, dolorosos y sangrantes, a diferencia del de sífilis. Los bordes son de color rojizo y hay un exudado blanco grisáceo. Puede haber agrandamiento de ganglios linfáticos. Eso se llama como linfadenopatía inguinal. Esta se suele resolver espontáneamente, pero en la mitad de los pacientes va a llegar a supuración, es decir, a expulsar pus. Y el tratamiento de primera elección para el chancro blando es la ceftriaxona. Tenemos otra enfermedad que es la enfermedad del herpes, ocasionada por virus del herpes simple. Hay dos tipos: virus del herpes simple tipo 1, que es el labial, y el tipo 2, que es el genital. En hombres y mujeres van a dar vesículas, que son estas. Estas vesículas se van a ulcerar y si no se infectan, entonces van a cicatrizar. La diferencia es la localización, que es en el hombre área genital masculina y en las mujeres área genital femenina. Hay adenopatías inguinales bilaterales que son frecuentes y se ha descrito una transmisión y afectación del feto durante el canal del parto. Aquí tenemos las vesículas que se transmiten por contacto. Algo importante es que pican y duelen. Además es una erupción ulcerosa e inflamatoria y esta va a cicatrizar más o menos a las 4 semanas, es decir, en un mes. Lo que sí es que son dolores intensos y se puede autoinfectar, ya que si nos tocamos esto y luego nos tocamos ojos, dedos o otras partes del cuerpo, se puede pasar el herpes a esa parte. El tratamiento de elección de la primera infección, primoinfección, es aciclovir. Ya dijimos que los virus no se curan, entonces puede haber recurrencias para las cuales también podemos utilizar aciclovir. Hay cuadros comparativos de herpes, sífilis y chancro. En el herpes, la lesión es una vesícula. En sífilis y en chancroide o chancro blando
la lesión es una úlcera, un chancro. La diferencia es la profundidad. El herpes es superficial, sífilis también superficial, pero la lesión del chancro blando es excavada, es decir, más profunda, además de que es amarilla y sangrante. La diferencia es que esta es lisa y roja, y lisa y roja también el herpes. La secreción de herpes y sífilis son cerosas y la del chancroide es purulenta. Además, el número de lesiones en sífilis son múltiples, son lesiones en racimo. Las vesículas en sífilis es una lesión única, pero puede haber múltiples lesiones, y en chancroide es raro que haya múltiples lesiones, casi siempre solo es una, máximo hasta 3. La localización, aquí la pueden ver, la del chancro blando, blanda, en sífilis es firme. El dolor, en herpes hay bastante dolor, en sífilis y chancroide no hay mucho dolor. Las genopatías de herpes son bilaterales y dolorosas. Las de sífilis son bilaterales y no duelen. Y las de chancroide son unilaterales y duelen solo cuando supuran. Periodos de incubación para cada enfermedad. Para herpes de 2 a 7 días, de sífilis de 10 a 90 y de chancroide de 1 a 14. La evolución del herpes ya dijimos que más o menos a las 4 semanas o al mes, en este caso 21 días, ya se resuelve. Sífilis tarda unas 2 a 3 semanas la primaria, que es el chancro, y el chancroide o chancro blando tarda igual 2 a 3 semanas. Diagnóstico para herpes puede hacerse cultivo, raspado de lesión, para sífilis campo oscuro o pruebas treponémicas o no troponémicas, y para chancroide cultivo y gram. Tratamiento para herpes antivirales como aciclovir, para sífilis penicilina y para chancroide acitromicina. El linfogranuloma venéreo es una enfermedad ocasionada por Chlamydia trachomatis, una bacteria intracelular obligatoria. Va a dar vesículo-pápulas indoloras evanescentes que se curan. Unas semanas después, en el mismo lugar, va a haber una adenopatía inguinal unilateral, a veces puede ser bilateral, y se fistuliza y de forma crónica va a supurar. Lo importante aquí es que el tratamiento es con doxiciclina o acitromicina. El molusco contagioso es una enfermedad ocasionada por un virus que ocasiona estas lesiones, que son pápulas cupuliformes o umbilicadas, que son lisas y brillantes. El aspecto puede ser de perlado o carnoso, semejante a pequeñas verrugas. Lo que sí es que pueden localizarse en brazos, abdomen, cara, en cualquier parte, e incluso en párpado, miren. Pero puede ser también de transmisión sexual o del área genital. Y el tratamiento es por extracción física, es decir, curetaje, criocirugía, láser. También puede tratarse con irritantes tópicos. El condiloma acuminado es ocasionado por el virus del papiloma humano o VPH y son las famosas verrugas genitales. Son pápulas eritematosas agrupadas con aspecto de coliflor, distribuidas en el área genital. Lo importante es que en el virus del papiloma humano hay más de 150 tipos y de estos 42 son genitales, pero lo importante es saber los de alto riesgo para cáncer de cervix tipo 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 y el resto que está ahí, y hay de bajo riesgo que más que todo se asocian con verrugas genitales, que es 6 y 11. Estas verrugas se transmiten por vía sexual y son muy contagiosas. También se pueden transmitir por compartir toallas. No van a dar síntomas, no pican, no duelen. Lo que sí es que se van a observar y se asocian con cáncer de cervix u otras enfermedades de transmisión sexual, incluida VIH. El tratamiento de las lesiones es por crioterapia, por láser o algunas terapias tópicas. Lo importante aquí es que se puede prevenir el virus de papiloma humano con la vacuna, ya sea bivalente, que va a proteger contra los dos subtipos de alto riesgo, 16 y 18. Tetravalente, es decir, 4, protege contra 16, 18, 6 y 11. Entonces contra los que se asocian a cáncer y a verrugas. Y el nonavalente, que es el mejor, pues, que protege contra más serotipos. Esta sería la Gardasil 9. Se utiliza en niños, ya dijimos. En niños generalmente de 11 a 12 años solo son 2 dosis, una en el momento del contacto y una a los 6 meses. En adultos se utiliza más que todo 3 dosis, una en el momento, una a los 2 meses y una
a los 6 meses. Lo importante es que las 3 dosis o las 2 dosis se deben aplicar en 12 meses. Ya después de un año la efectividad se reduce. Así que protejámonos y vacunemos a nuestros niños y a los adultos. Pediculosis del pubis es otra enfermedad. Esta es ocasionada por un piojo y se conoce la enfermedad como ladilla. El piojo va a depositar sus huevos en el vello púbico, pero también puede haber estos piojos en el pelo de abdomen, muslos, axilas, barba, bigotes, cejas y pestañas. Se transmite persona a persona mediante contacto directo o por compartir toallas o prendas íntimas. Y lo que más da es picazón. Además de que vamos a ver las marquitas ahí de los piojos. El tratamiento es con permetrina, ya sea en crema o en champú. Y ya para terminar tenemos dos virus. Primero, virus de hepatitis. Hay hepatitis A, B y C. En este caso el de transmisión sexual es el virus de hepatitis B y es el más grave. También se puede transmitir por agujas o de la mamá al hijo. Síntomas de ictericia, coloración amarillenta, dolor abdominal y náuseas. Virus de hepatitis A se transmite por alimentos o agua contaminada y hepatitis C es por sangre. Para la hepatitis C no hay vacuna, a diferencia de hepatitis A y B que sí hay vacuna. Lo importante es prevenir la hepatitis, que es la inflamación aguda del hígado causada por el virus. Para prevenir hepatitis A, lavémonos las manos frecuentemente, lavemos alimentos y los preparamos bien. Y nos vacunamos para prevenir hepatitis A. Para prevenir hepatitis B, utilicemos preservativo y nos vacunamos para hepatitis B. Y hepatitis C, tengan cuidado con los tatuajes y transfusiones sanguíneas o jeringas. Recuerda vacunarte si eres persona adulta, si estás en el área de la salud, si tienes alguna enfermedad crónica. Protégete contra hepatitis B y protégete contra hepatitis A. Y para terminar, el VIH, que es un virus que causa la infección de VIH. Este VIH daña el sistema inmune destruyendo estas células CD4, que son células del sistema inmune y que al perderlas se disminuye la capacidad del cuerpo de combatir infecciones. El VIH da lugar al SIDA, que es la última etapa de la infección. Y a medida que la infección de VIH se convierte en SIDA, va a aumentar el número de virus, obviamente, y va a disminuir el número de CD4. Pero los medicamentos son importantes, ya que los antirretrovirales van a evitar o van a retrasar que se desarrolle el SIDA. Y más o menos para que pase de VIH a SIDA tarda varios años, como 10 años aproximadamente. Los síntomas de VIH son inespecíficos y no es algo que lo vamos a tener solo por 3 días o una semana y ya se quitó, sino que van a estar durante más tiempo, es decir, sudores nocturnos, úlceras en la boca, nódulos linfáticos inflamados, temblores, erupciones cutáneas, fatiga, dolor muscular, fiebre o inflamación de la garganta. El VIH se transmite por vía sexual, sanguínea o materna. ¿Y cómo vamos a saber? La única forma de saber es haciéndonos una prueba. Las pruebas son rápidas, gratuitas y no causan dolor. Así que es importante realizarnos la prueba. Hay mitos falsos. Por ejemplo, no vamos a infectar a alguien por darle un abrazo, por besarlo, ya que el virus se transmite solo por fluidos corporales, sangre, semen o fluidos vaginales. Tampoco se puede transmitir por la picadura de un mosquito. Y una mujer sí puede tener hijos, ya que si está en tratamiento y con las medidas adecuadas puede tener un hijo que sea VIH negativo. Además, como personal de salud o personas sexualmente activas, deben conocer que hay una profilaxis post-exposición. Es decir, si pensamos que estuvimos en riesgo, ya que se rompió el condón, hubo alguna violación o nos puyamos con una aguja, una jeringa de un paciente o una persona con VIH, en las primeras 72 horas podemos ir al médico, al hospital, para que nos den unos medicamentos durante un mes para reducir al mínimo el riesgo de que nosotros tengamos VIH. Importante, ¿cuándo consultar al médico? Si hay variación de la cantidad, color u olor del flujo vaginal sin relación con el ciclo menstrual, quemazón al orinar, al sentir picores, ardores o enrojecimiento de la zona genital que aparece y reaparece con frecuencia,
o si hay inflamaciones de los ganglios de las axilas. También consultemos con el médico si hay dolores y molestias al mantener relaciones sexuales, si hay aparición de granos rojos, úlceras, llagas, pústulas en órganos genitales, si hay dolores pélvicos fuera de la menstruación, o si hay inflamación de uno o varios ganglios de la ingle. No están solos, cuida a quien quieres y cuídate. El preservativo es un acto de amor. Recuerda que nos puedes escribir a WhatsApp de Medi4All si tienes cualquier inquietud o duda médica o quieres saber algún examen de laboratorio. Deja tu like, un comentario para que sigamos con estos videos y con el proyecto. Nos vemos en un próximo video.